Bienvenidos todos, muchas gracias por estar el día de hoy acá. Como les estaba comentando, la clase de hoy corresponde a lo que es el contenido de PSU, pero que en la prueba de transición, ya en los contenidos de transición de la prueba de química, se acortó como estequiometría de las reacciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este contenido de estequiometría de las reacciones? Chiquillos, si ustedes me preguntan a mí, este es el contenido que les pudiese llegar a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque es muy extenso. Y aparte de extenso, puede llegar a generar dudas en algunas cosas. ¿Ok? Así que yo les recomiendo, hay que leer harto este tipo de planteamientos, hay que ver bien qué es lo que está preguntando. Hay preguntas que parecen muy complicadas, pero que la verdad la solución es bastante sencilla de determinar. Entonces, este contenido es como para dedicarle un poquito más de tiempo de estudio, ¿ok? Les recomiendo eso. Voy a pasar rápidamente lo que es el contenido para recordárselos. Estequiometría de las reacciones es un contenido de primero medio, ¿ok? O se supone que ustedes lo debieron haber visto completamente cuando ustedes estaban en primero medio. Ahora bien, vamos a comenzar. Espérense un poco que a mi perro le dio un ataque. Oye, cálmate. Espérense. Disculpe. Ya, entonces, aquí estamos. ¿Por qué el contenido de estequiometría es un contenido que está súper presente en la vida diaria? Porque básicamente cuando nosotros hablamos de estequiometría, engloba el mundo completo de la química. Compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, pero básicamente cuando yo hablo de estequiometría estoy hablando de reacciones químicas. ¿Cómo a nivel de moles los reactantes y los productos se acomodan en una reacción? ¿Cómo lo ocasionan? ¿Qué cantidades reaccionan? A eso se refiere la estequiometría. Antes de llegar allí, vamos a pasar por algunos conceptos básicos importantes y que se los pudiesen llegar a preguntar en la PSU de una u otra manera. Pero con ciertos conocimientos de esto podemos llegar a tener idea y hacernos una mejor base teórica. Tenemos que estar súper conscientes que cuando nosotros hablamos de una reacción química, puede ser, o por lo general se da entre sustancias puras o elementos, y que pueden llegarse a manifestar de dos formas, como cambios físicos o cambios químicos. Cuando yo hablo de cambios físicos es que básicamente no está cambiando la composición de esa molécula, sino que solo está cambiando su fase. O hay alguna característica que está siendo modificada, como por ejemplo la temperatura para el cambio de un estado a otro. Agua líquida, agua sólida. Sigue siendo agua, pero cambian su estado físico, ¿ya? Y ya cuando yo estoy hablando de un cambio químico, es cuando hay una transformación de la materia. Recordando siempre que la materia se transforma, no se destruye. Por lo tanto, la materia vuelve a aparecer, pero ordenada molecularmente, atómicamente, de una manera distinta. ¿Ok? Y es a eso a lo que nosotros vamos a llamar reacciones químicas. Antes de entrarnos un poco en lo que es una reacción, nosotros tenemos que conocer para la química qué es un mol y el número de Avogadro. Yo le pregunto, ¿ustedes recuerdan de primero medio cuánto es el número de Avogadro? Yo no me acuerdo, profe. ¿No se acuerdan? Yo no. ¿Ninguno se acuerda cuánto es el número de Avogadro? El número de Avogadro, ya lo vamos a ver mejor. Fíjense, hay dos conceptos súper importantes que tienen mucho que ver con la estequiometría, pero también tienen mucho que ver con la química en general. Y son el concepto de mol y de número de Avogadro. Cuando nosotros
por lo general estamos trabajando con sustancias químicas, recurrimos muchísimo a la palabra mol. Un mol de tanto, un mol de esto, un mol de aquello. Y lo vamos a encontrar en distintos ejercicios. Un mol de tal sustancia. Pero ¿qué es un mol, chiquillo? Cuando se habla de mol, se habla de cantidad. O, mejor dicho, mol significa masa. En la química nosotros vamos a tratar el mol como cantidad de sustancia. Y así también lo vamos a encontrar en el Sistema Internacional de Unidades. Cuando se habla de cantidad de sustancia química, sea cual sea, de verdad no nos importa cuál sea. Sea en el estado que sea, igual se trabaja con la palabra mol para definir cantidad de cualquier sustancia química. Ahora bien, el número de Avogadro. Durante mucho tiempo se empezaron a establecer distintos valores para determinar el peso atómico de cada elemento. Estos elementos, o mejor dicho, fue utilizado un elemento en específico como referencia para ayudar a determinar el peso de todos los elementos de la tabla periódica, así como la cantidad de moléculas y de átomos que habían dentro de un mol de dicho elemento. Avogadro, ¿ya?, estableció una constante, y él decía que en cada mol de cualquier sustancia química hay 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o cualquier magnitud en química que se quiera medir, ¿ok? Ese es el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, ¿ya? ¿Se utiliza? Sí se utiliza. Cuando ustedes en algún ejercicio le dicen, por ejemplo, y el número de moléculas o calcula el número de moléculas presentes, usted va a utilizar el número de Avogadro para decir que en un mol hay esta cantidad de moléculas, átomos o iones. Se utiliza de esa manera. 6,022 por 10 a la 23. Que no se les olvide. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos entonces de mol, podemos decir que un mol va a contener el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, de unidades de materias reales, ya sea átomos, moléculas o iones. Y otra cosa que tiene mucho que ver con esta estequiometría es el peso atómico de los distintos elementos. Estos fueron establecidos hace muchísimos años y nosotros los encontramos en la tabla periódica. Pero hay un concepto que quiero aclarar en cuanto a eso. Una vez que se haya establecido el número de Avogadro y que ya se estableció y que ya es utilizado en todas las ciencias, en toda la química, ya tenemos que estar súper claros que los pesos atómicos de los elementos que nosotros encontramos en la tabla periódica están expresados en gramos sobre mol, pero que muchas veces en las pruebas, ¿ok?, en la prueba de la PSU, en las pruebas de admisiones universitarias, porque hay pruebas que son internas, o muchas carreras que se de química general en los primeros semestres, les pueden llegar a presentar los pesos atómicos como UMA, ¿ok? UMA es básicamente una unidad de peso atómico, sí, pero que es equivalente a lo que vendría siendo el gramo mol, que por lo general es la unidad con la que nosotros trabajamos. Fíjense, por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno, 1,0079 UMA, y si yo llevo ese valor a gramos mol, es 1,0078. Es prácticamente lo mismo. La diferencia es un valor despreciable. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia es tan chiquitita que no es significativa, que se puede desperdiciar, no mirar, no usar, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero les quería hacer esa aclaratoria, que pudiesen llegarse a encontrar con esa unidad UMA, pero que básicamente cuando se transforman los valores son los mismos valores que gramos sobre mol, que es por lo general el valor que nosotros utilizamos. Ahora sí, chiquillos, la mayor parte de la prueba tiene preguntas de estequiometría. No sé, por ejemplo,
sobre todo en la parte no común, sino en el electivo. En la parte del electivo estuve revisando varias pruebas y básicamente presentaban hartas preguntas de estequiometría, ¿ya? Y entre ellas habían hartas preguntas de fórmula empírica, fórmula molecular, composición centesimal. Ahora les pregunto, ¿ustedes recuerdan algo de eso de cuando estaban en primero medio? Fórmula empírica, molecular, composición centesimal, ¿o no lo recuerdan? Profe, si le soy sincera, no me acuerdo nada de primero. Yo tampoco. Ya. Tenemos que entender algo. Cuando nosotros hablamos de fórmula empírica, son las fórmulas más básicas que pueden existir de un compuesto. ¿Ok? Y cuando ya yo hablo de fórmulas moleculares, es la expresión más exacta en la cantidad de átomos que hay de ese compuesto. ¿Ok? Es súper importante que nosotros entendamos que la fórmula empírica y la molecular muchas veces coinciden, pero otras veces no. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay muchos ejercicios donde la forma empírica y molecular es la misma, pero en otros simplemente no lo es. ¿Ya? Y también tenemos la composición porcentual, que es en cuánto porcentaje está presente en un compuesto cada elemento. Por ejemplo, si yo tengo la fórmula del agua, H2O, ¿en cuánto porcentaje está presente el hidrógeno y en cuánto porcentaje está presente el oxígeno, considerando un total del 100%? Eso es la composición porcentual. Y esos tres conceptos, composición porcentual, fórmula empírica y fórmula molecular, están siempre como muy ligados, muy unidos, ¿ok? Inclusive conseguí un ejercicio que hablaba directamente de eso y se los tengo acá al final para enseñarles un poco cómo se calcula, porque hay varios ejercicios en donde les piden que lo calculen. Chiquillos, las fórmulas empíricas o moleculares básicamente viene siendo, cuando yo hablo de fórmula empírica, estoy hablando del número relativo de átomos, ¿ok? Que hay dentro de una molécula. Pero la fórmula molecular me expresa a mí el número absoluto de átomos que hay y la relación que hay entre ellas. Repito, algunas veces coinciden, otras veces no. Y hay manera de calcularla por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para poder determinar la fórmula molecular? Que es como mi fórmula final, ¿ya? Lo primero que yo necesito es conocer la composición porcentual. Es decir, en qué porcentaje están presentes cada elemento de esa fórmula. Por ejemplo, la fórmula del cloruro de sodio es NaCl. ¿En qué porcentaje está presente el sodio y en qué porcentaje está presente el cloro? En base a un 100%, como se los acabo de explicar. Eso es la composición porcentual de un elemento. Y por lo general, cuando a mí me mandan a buscar fórmula empírica, me dan esa composición porcentual. ¿Ok? Con esa composición porcentual yo puedo determinar la fórmula empírica del compuesto. Pero antes de eso, de llegar a eso, yo con la composición porcentual siempre, o al menos que el ejercicio me vaya a decir otra cosa, yo voy a suponer que la muestra va a tener 100 gramos, ¿ok? Esto se los digo porque me encontré varios ejercicios en pruebas PSU en donde no me decían los gramos, pero yo tengo que saber, porque la teoría me lo dice, yo se los estoy diciendo ahora, que se toma como referencia que hay 100 gramos de esa sustancia, ¿ok? Cuando no me lo dicen, ojo. Para poder determinar los gramos de cada elemento utilizando los pesos atómicos. Estos son valores que tengo. Estos son valores que puedo tomar de la tabla periódica, ¿ok? Los pesos atómicos de los elementos. Allí, determinando la cantidad de moles que hay de cada uno, calculando la relación molar que existe entre ellos, yo puedo llegar a mi fórmula empírica y posteriormente conocer mi fórmula molecular. Ojo aquí, se escucha un poquito engorroso, y sí lo es, sí es un poquito largo,
pero al momento de hacerlo no es tan complicado, solo hay que tener claro ciertos pasos que al momento del ejercicio se los voy a explicar. Ahora bien, cuando yo hablo de estequiometría como tal, esto es una palabra que en química es súper conocida, ¿ya? Pero que muchas veces puede llegar a ser confusa o puede llegar a generar confusión. Cuando yo hablo de estequiometría, es como que yo separase esa palabra en dos, tal cual como se ve acá. Estequio habla de elemento, ¿ok? Metría habla de medida, de medir. Entonces, es como que yo dijese que la estequiometría es medir en qué proporciones y en qué cantidades están los elementos presentes en una reacción. Algo así. ¿Cómo lo defino? El término de estequiometría es un término cuantitativo, es decir, se puede determinar con números chiquitos. ¿Y qué es lo que a mí me interesa estudiar de esa estequiometría? La cantidad de reactivos y de productos que hay en una reacción química, ya sea en moles, en litros, en masa, la unidad que a mí me pidan, pero necesito determinar esas cantidades para poder decir que estoy buscando sus valores estequiométricos. Ahora bien, tengo que definir, recalcar y basarme en cierta importancia, porque inclusive encontré una pregunta que a lo mejor ustedes la pueden llegar a ver difícil, pero el análisis es bastante sencillo y tiene que ver con que nosotros sepamos qué es una reacción química y algunas leyes que vamos a ver ahora. Por eso es que estoy repasando estos contenidos. Cuando yo hablo de que es una reacción química, yo digo que es el proceso mediante el cual una o varias sustancias puras, que nosotros vamos a llamar reactivos, van a ser capaces de transformar sus electrones internos, su estructura electrónica, para poder llegar a formar nuevas sustancias. Y estas nuevas sustancias yo las voy a llamar productos. Tenemos que entender que se representa mediante ecuaciones químicas, que son las que nosotros vemos, en donde escribimos las fórmulas de los compuestos. Algo así como esto. Acá se movió la flecha, pero es algo así como esto. Cuando yo realizo cálculos estequiométricos, nosotros tenemos que saber qué son, estudiar, o mejor dicho, qué es, el estudiar las distintas cantidades reaccionantes y producidas en una reacción química. Y que tengo que tomar en cuenta también la simbología presente en dicha reacción. Acá se movió, pero igual tengo la reacción de formación del agua. Se une hidrógeno con oxígeno para formar agua, pero estequiométricamente a mí me interesa saber qué cantidades de ellos se unen para reaccionar. Y eso yo lo sé balanceando mi ecuación. ¿Qué es el balanceo de una ecuación? ¿Ustedes recuerdan el balanceo de ecuaciones? Que tiene que ser lo mismo en los reactivos y en los productos. Eso es correcto. El balanceo de ecuaciones a mí me habla de que tiene que haber la misma cantidad en los reactivos que en los productos. Y para eso yo coloco o utilizo esto que se denomina coeficientes estequiométricos, que son estos números que se anteponen a las fórmulas químicas y que me dicen a mí que están reaccionando 2 moles, 1 mol, 3 moles, 16 moles, 13 moles, el número que sea necesario para decir que la misma cantidad de materia que reaccionó fue la misma cantidad de materia obtenida al final, estructurada de una forma diferente, lógico está, pero la misma cantidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo se lee una ecuación química? Y eso es importante. Por ejemplo, en esta reacción yo lo podría leer de la siguiente manera. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir, para dar, a mí me gusta más decir para producir 2 moles de agua o 2 moles de H2O.
¿Ok? Así se lee una ecuación química que está perfectamente balanceada. Si una ecuación no está balanceada, esa ecuación es incorrecta presentarla. De eso tenemos que estar claros. ¿Ok? Algunos aspectos que me gustaría recordarles es, por ejemplo, cómo nos damos cuenta que se produce una reacción química. Hay distintos cambios, chiquillos. Muchas veces esos cambios son evidentes al ojo humano, al ojo de la persona que lo está viendo, y otras veces no. No es así. ¿Ok? Muchas veces sí, otras veces no. Pero básicamente, ¿qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Tenemos que saber que cuando visualizamos o cuando sabemos que dos o más de estas cosas, de estas características que yo les voy a nombrar ahora, ocurren, estoy en presencia de una reacción química. Se forma un precipitado. ¿Qué es un precipitado? Un sólido dentro de una solución. ¿Ok? Pero muchas veces ese sólido no es un sólido como tal, firme como una piedra, sino, por ejemplo, ¿cómo se lo podría describir? Cuando se asienta un jugo, ustedes han visto como muchas veces queda la parte clarita arriba y abajo se va como al fondo, se logra ver como la pulpa del jugo. ¿Sí ubican más o menos lo que les estoy diciendo? Sí, profe. En una reacción química, eso podría ser tomado como un precipitado, porque es algo que no está diluido completamente en esa solución. Se desprenden gases, como por ejemplo cuando nosotros colocamos un heno en agua. ¿Qué hace eso ahí? O bicarbonato en vinagre, burbujas. Eso es un desprendimiento de gas. Ahí ocurre una reacción química. Cambia de color, súper común. Hay reacciones en que no ocurre cambio de color, pero en la mayoría sí. Se desprende o se absorbe energía. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé yo? Ah, absorbió el calor, desprendió calor. Ah, ahí hubo una absorción o un desprendimiento de energía. O se produce algún olor que ya tú sabes que no es el característico de la sustancia inicial, es porque ocurre una reacción, ¿ya? También hay distintos cambios de energía, como que se ve luz, pero cuando yo hablo de una reacción de química como tal, tengo que entender que es porque se rompen enlaces químicos. Es como que yo tengo esta unión, ¿ok? Esto es un compuesto, está unido así. Para que ocurra una reacción química y estos electrones se transformen en otro o en un nuevo producto, tiene que haber un rompimiento de enlace. Los electrones se reacomodan para que se forme un nuevo compuesto. ¿Ok? Eso es básicamente lo que viene o lo que sucede allí. Pero siempre, siempre tenemos que tener presente que en toda reacción química la masa se va a conservar. Es decir, si empezaron a reaccionar 3 moles, al final tiene que haber 3 moles. Ordenado de manera distinta, puede ser, pero 3 moles. ¿Ok? Por ejemplo, ya, reaccionan 10 gramos. Bien, 10 gramos. Al final tienen que haber esos mismos 10 gramos. Así sea de una manera distinta. ¿Qué es importante? Uy, esto se me movió. Pero bueno, ¿qué es importante? Que las reacciones siempre tienen que estar balanceadas. Tenemos que saber colocar. Les pregunto, y hago una aclaratoria en eso. ¿Saben balancear una ecuación? ¿Eso sí lo recuerdan o no? Sí, profe. Todos. Cuando colocamos numeritos aquí en la parte de adelante para multiplicar por la cantidad de átomos, ¿estamos claros en qué es lo que se hace ahí? Profe, a mí Dime. siempre me gustó eso. ¿Sabes qué? Hay buenas técnicas para practicar el balanceo de ecuaciones, inclusive bastante interactivas. Pero básicamente el balanceo es súper importante para la estequiometría. Creo que es lo más importante para la estequiometría. Si usted sabe balancear, posiblemente usted sepa hacer muchos de los ejercicios de estequiometría en la PSU o en cualquier otra prueba. Siempre me enredó la lengua. Siempre consiste
en colocar básicamente un número aleatorio que me diga o que multiplicado por la cantidad de átomos que hay en la fórmula me dé la misma cantidad de un lado que de otro. Pero ¿cómo se traduce esto? Para que no nos enredemos. Se lo voy a mostrar. Pero permítanme que lo busque por acá. Les voy a mostrar un ejercicio solo para recordarles a la mayoría. Tengo un pequeño software que suelo utilizar. Por lo general lo utilizo en primero medio. Vámonos aquí a una ecuación de nivel 3. Porque ya nosotros estamos más grandecitos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Es como si yo tuviese un mol de cada cosa, ¿ok? Porque este software no me valora tener 0, pero es como que en esta reacción química yo tengo un mol de cada cosa. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacer que haya la misma cantidad de un lado que del otro. Evidentemente, yo puedo observar que en esta reacción la ecuación no está balanceada, porque si ustedes se fijan, ¿qué es la cantidad de átomos que hay en el primer carbono que se ve? ¿Cuántos hay? 2. 2. Si yo me voy al otro lado, ¿cuántos tengo? Del otro lado de la flecha. 1. Solo Uno. 1. Entonces yo aquí tendría que colocar 2. ¿Ven? Para poder multiplicar 2 por 1, que es el numerito que esto tiene acá, y se dan 2 átomos de carbono. Pero este 2 me va a modificar a los demás. Ahora tengo que modificar la cantidad de hidrógeno. Veo, aquí tengo 1, esto todavía no lo he tenido que modificar. 1 por 5 hidrógenos que hay acá son 5. Más 1, ¿cuántos son? 6. 6. Ajá. Y acá en el hidrógeno tengo un 2. Tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6. ¿Cuánto es? 3. 3. ¿Ven? Entonces, ahora tengo que verificar los oxígenos. Acá tengo 1 que como hay 2 oxígenos del mismo lado, pero hay un signo más, yo debo sumarlo. Acá tengo 1 más 2 son 3. ¿Cuántos tengo de este otro lado? Veamos. 2 por 2 son 4, más 3 por 1 son 3. 4 más 3 son 7. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer que de este lado también haya 7. Acá tengo 1. Necesito que acá hayan 6, pero tengo que buscar un número que multiplicado por este 2 me dé 6. Y eso es 3, ¿sí o no? Ahora veamos y verifiquemos si esta ecuación está balanceada. Tengo 2 carbonos. Acá en la figurita lo puedo observar. Tengo 5 hidrógenos más 1, 6. 3 por 2, 6 hidrógenos. Más 7 oxígenos y 7 oxígenos. Si yo lo reviso, esa ecuación está balanceada. ¿Ven? Ahora yo les digo a ustedes, a mí también me interesa acá en esta geometría, para la PSU, ya, porque es solo un ejercicio que voy a repasar de esto, pero para la PSU a mí me interesa que en esta geometría usted sepa leer la ecuación química. ¿Y a qué hago referencia cuando le digo sepa leerla? Esta ecuación se lee de la siguiente manera. Se las voy a leer yo. Ese compuesto que está ahí es el etanol, ¿ok? Pero si usted no se lo sabe, usted podría decir una molécula o un mol de C2H5. Pero yo, como sé que se llama etanol y se lo estoy diciendo a usted, yo lo voy a leer de la siguiente manera. Un mol de etanol más 3 moles de oxígeno producen 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. ¿Por qué es importante este contenido para el contenido de estequiometría? Porque en muchas reacciones nosotros vamos a tener que saber y que identificar las cantidades de sustancias reaccionantes. Es decir, ¿cuánto de esto produce esto? ¿Ok? Entonces es importante que usted sepa leer una ecuación química en todos sus aspectos, inclusive con alguna simbología. ¿Por qué? Porque no todas las sustancias y moléculas
van a reaccionar igual según la cantidad de átomos o el estado físico en el que esté. Es importante saber que G significa gaseoso, L significa líquido, S es sólido, AC significa acuoso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Saber leer las cantidades de moléculas que se forman en un compuesto, chiquillos. ¿Lo voy a utilizar? Sí, lo van a utilizar. ¿Ok? Ya. Acá es un poco más de lo mismo. Me habla que a nivel de estequiometría necesito saber quiénes son mis reactantes, quiénes son mis productos y las cantidades que reaccionan de ellos. ¿Por qué acá me dice que de carbono reaccionan 12 gramos? ¿De dónde podría sacar yo ese valor? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué me dice que están reaccionando 12 gramos, 32 gramos y 44 gramos entre reactantes? ¿De la masa? Exactamente. ¿Y de dónde saqué esa masa? De la tabla periódica. Ajá, muy bien. 12 gramos es la masa del carbono, 32 gramos es la masa de 2 átomos de oxígeno, que cada uno 16, pero como hay 2, 32. Y 44 es la masa del dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, muchas veces, chiquillos, nosotros tenemos que saber establecer que hay datos o que hay preguntas que yo puedo resolver tan solo mirando una ecuación y conociendo algunos datos sencillos, como por ejemplo, la masa del carbono, del oxígeno, son masas que manejamos o que deberíamos de manejar. ¿Por qué? Porque son muy usadas. Entonces, datos importantes en la estequiometría y también leyes importantes. Básicamente tenemos que una de las leyes más importantes es las leyes ponderales de Lavoisier. ¿Qué dijo Lavoisier? Lo mismo que yo les vengo diciendo hace un rato. La ley de la conservación de la masa. Lavoisier dijo y comprobó que en cualquier reacción química la suma de las masas de los productos que reaccionan van a ser iguales a la suma de las masas de los productos obtenidos. ¿Qué significa eso? Que en una reacción química la materia no se va a crear ni destruir, simplemente se va a transformar. Si en una reacción están reaccionando 10 gramos de A que se combinan con 20 gramos de B, al final se tienen que obtener 30 gramos de un producto diferente, que se llama AB, pero es otro producto. ¿Ok? Pero la masa se mantiene, porque la materia no se destruye. Eso es súper importante. ¿Ok? Aquí habla un poco más de lo mismo, me habla que tenemos que saber identificar ciertos símbolos dentro de una ecuación química, ¿ok? El símbolo más que indica que se suman los mismos elementos que estén allí, la flecha de reacción que significa que ocurrió un cambio, ¿ok? Ese tipo de cosas, S para sólido, L para líquido, G para gaseoso. Esto se los dejo acá para que ustedes lo repasen un poco luego porque no nos atañe tanto para lo que es el contenido PCU como tal, para que nos pueda dar tiempo, ya, porque nos quedan 20 minutitos, de resolver algunos ejercicios extraídos de ensayos PCU, es decir, ejercicios tipo a lo que a ustedes se les puede presentar en cualquier ensayo PCU, ¿ok? Chiquillos, vamos a leer atentamente el siguiente enunciado. Por supuesto, como siempre, yo los voy a ayudar a resolver estos ejercicios para darles un enfoque de cómo se resuelve, para que no nos enredemos cuando estemos frente a esa prueba. Empecemos. Dice, el límite recomendado para el consumo diario de calcio es de 1000 miligramos por día. Una persona en su dieta diaria consume 2 vasos de leche más una porción de brócoli, lo cual equivale
a 600 miligramos de calcio. Necesita 1000, pero con lo que consume, está consumiendo 600. Ahora, ¿qué pasa? Para complementar la dieta, debe consumir una tableta de calcio diaria, la cual viene como carbonato de calcio, y me dan la fórmula del carbonato, que es CaCO3, y me dice, en presentación de 500 miligramos, ese carbonato que está consumiendo, 500 miligramos. Sin embargo, su médico le cambia la dosis diaria. Le dice que le cambió la dosis, ¿ok? Pero no está diciendo a cuánto se la cambió, porque allí es donde le presenta las preguntas y le dice, apoyándose en la siguiente reacción, carbonato de calcio, CaCO3, produce ion calcio y el ion carbonato, que es esto que nosotros vemos acá. ¿Ok? Dice, entonces, y considerando la información anterior, ¿cuál es la explicación que sustenta la decisión del médico? O sea, nosotros tenemos que ver por qué él decidió cambiarle la dosis. Y eso solo lo podemos hacer mediante un cálculo. Veamos. ¿Cuáles son mis opciones primero? Una tableta no es suficiente para cubrir adicionalmente las necesidades de carbonato. Opción B. El médico busca fortalecer el consumo de calcio entregando más del límite recomendado. C. El carbonato de calcio no es una buena fuente de calcio, por tanto, siempre se requiere duplicar la dosis. Opción D. Una tableta no es suficiente para cubrir las necesidades de calcio de esta persona. Opción E. El médico decide entregar directamente 1000 miligramos por día de calcio, equivalente a 2 tabletas. ¿Cómo sabemos nosotros eso? No me respondan al achunte, porque en la PC1 no nos sirve el achunte, ¿cierto? Pero vamos a aprender hoy cómo establecer cálculos estequiométricos con respecto a esto. Si ustedes me preguntan a mí por qué escogí este ejercicio, porque la verdad me pareció que es un ejercicio un poco complicado. Porque a mí me están pidiendo, y básicamente yo tengo que sustentar con un cálculo, un planteamiento que es casi teórico. Pero veamos cómo lo vamos a hacer. Acá, en esta parte de la presentación, yo coloqué mejor dicho, les pregunto a ustedes. ¿Alguno de ustedes tiene idea cómo abordar este ejercicio? Profe, sabe que se ve como una cosita ploma y no me deja leer el ejercicio. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Tratemos de pensar un poco cómo abordar ese ejercicio. Como que se puede balancear porque veo que hay calcio 1 en los reactivos y en el producto creo que 2. Eso es un buen comienzo. Y es lo primero que se debe hacer en estequiometría.
Revisar el balanceo de la ecuación. Eso está muy bien. Me voy aquí. Pero yo les tengo algo que aclarar. Cuando yo estoy balanceando una ecuación como esta, por ejemplo, y el numerito que me aparece arriba está ahí, arriba, como un superíndice, yo no lo considero como átomos de ese elemento. Porque si se presenta arriba, quiere decir que es carga del elemento. ¿Qué quiere decir? Que el carbonato de calcio se está desintegrando, se está convirtiendo en sus dos elementos más sencillos, como es el calcio y el ion carbonato. Entonces, acá hay solo una molécula de calcio, solamente que como es calcio cargado eléctricamente se escribe Ca2+, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Igual para el carbonato. Quiere decir que hay un átomo de calcio, un átomo de carbonato y al igual que acá. ¿Qué quiere decir eso? Que mi ecuación está balanceada tal cual así como está. ¿Ok? Pero te felicito, ese es el primer paso, verificar el balanceo. Ahora, si yo analizo un poco, me voy a devolver un poco al ejercicio. Si yo analizo un poco, a mí aquí me están diciendo, ya, el doctor le cambió la dosis. No me dice si es más o menos, la cambió. Y me dice, considerando la información anterior, ¿cuál es la explicación que sustenta la decisión de este médico? Y entre las opciones está, ¿la aumentó, la disminuyó? A mí se me ocurre que mediante la teoría de reactivo limitante y reactivo en exceso, determinando eso, yo pudiese llegar a decir si la dosis diaria alcanza o no. Porque necesita 1000, de los cuales ya ella está consumiendo. Yo digo ella, pero dice una persona. Yo puse que era una mujer, dije ella. Entonces, necesita 1000. Ya se sabe que está consumiendo 600. El déficit es de 400. Yo tengo que buscar cómo ese doctor, no voy a decir partió la pastilla, porque eso no tiene sentido, no está en las opciones. ¿Cómo lo hago? Me voy acá. Lo primero que yo tengo que hacer para este tipo de ejercicios es buscar la relación molar. Y eso se hace haciendo lo que decía la compañera, balanceando la ecuación. Pero como ya dijimos y ya verificamos que, disculpe, okay, disculpe. Ya. Como ya dijimos de que la ecuación estaba balanceada así, básicamente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar la relación molar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuánto es la relación de los moles de carbonato de calcio con relación al calcio, que es lo que ella necesita? Veamos. ¿Cuál es la relación de moles? Se lo pregunto a ustedes. Voy a salir de la pantalla completa para poderme dar la libertad de escribir en la presentación. Ahí. Si yo les pregunto a ustedes aquí, ¿cuál es la relación de moles? ¿Qué me dirían ustedes? Lo voy a empezar yo a escribir aquí para darles una idea. ¿Cuántos moles de carbonato de calcio reaccionan con cuántos moles de calcio? ¿Cuánta es la relación de moles de uno con el otro con respecto a la fórmula? Con esta fórmula. ¿Qué número es el número que está acá, imaginariamente? 1. 1.
Y acá delante del calcio, 1. 1 también. Entonces acá es como que yo tenga que el número que está balanceando esta ecuación es 1. Ya, vamos a... Ay, perdón, chiquillas, es que como que me voy con saliva y me arde la garganta. Es 1 ahí, es 1 acá y es 1 acá. Vamos a colocar esto por aquí al inicio. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es la relación de moles del carbonato de calcio con el calcio? ¿Cuántos moles reaccionan con cuántos moles? Díganlo si ahí lo tenemos. 1 con 1. 1 con 1, exactamente. La reacción me dice, y por eso me dan la reacción. Al yo balancearle, al yo fijarme, la reacción me dice, un mol de carbonato de calcio reacciona con un mol de calcio, o sea, produce un mol de calcio y un mol de carbonato. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que escribir, mi relación. Un mol y un mol. Eso es lo primero. Luego de esto, yo tengo que realizar otro paso. Y es calcular, ya, una vez que ya yo sé, ya la relación es 1 a 1, pero aquí todavía a mí no me dice cómo es que se incrementa eso. Yo tengo que saber que hay una relación para calcular moles, ¿ya? De una fórmula química, no solo los moles reaccionantes, que es la masa entre la masa molar del compuesto. Y si yo me voy a mi ejercicio, yo sí tengo masas. Porque a mí me están hablando, por acá yo tengo 1000 miligramos por día, 600 miligramos de calcio, 500 miligramos de carbonato. Yo sí tengo masas. Entonces sí pudiese llegar a utilizar. ¿Cómo las voy a utilizar? Déjenme insertar por aquí una ecuación porque no quiero que... Permítanme. Quiero tratar de escribirlo lo más claro posible. Esta sí. Y aquí insertar, vamos a ver si puedo, otra ecuación. Eso, ahí lo tengo. Entonces, el siguiente paso lo voy a escribir por aquí abajo. Yo tengo que hacer la siguiente relación. Yo aquí tengo dos elementos en juego. El carbonato de calcio y el calcio, que es el que yo necesito. Pero ¿por qué yo voy a utilizar el carbonato de calcio? Porque de ahí es donde yo estoy obteniendo el calcio que necesita esa persona para poder aumentar sus índices o su consumo de calcio diario. Entonces yo voy a partir con la masa del carbonato de calcio. Y voy a dividir con la masa molecular del carbonato de calcio. Ahora yo les hago una preguntita a ustedes. ¿Ustedes recuerdan cómo se calcula la masa molecular? Porque ese es otro punto. Y es súper importante para esta estequiometría. De verdad. Eso se los voy a decir para recordárselo, porque eso está por ahí en alguna parte de su cerebrito chiquillo. Ya van a ver que sí. Déjenme terminar de establecer aquí. ¿Cómo es que yo estoy estableciendo esto? Ah, porque yo necesito calcular los moles para hacer una relación. Ah, ok, entonces la masa del carbonato de calcio entre la masa molecular del carbonato de calcio, la masa del calcio, que es lo otro que yo estoy trabajando, entre la masa molecular. Espérenme que aquí es una M minúscula. Profe, esa fórmula que decía usted tiene que ver con el soluto o algo así, ¿o no? No, amor. La masa molecular tiene que ver con el peso de una molécula partiendo del peso atómico establecido en la tabla periódica y su fórmula química. Entonces, ¿distinta a la fórmula de masa-masa? Sí, es distinta.
Gracias. Ese contenido de masa a masa, eso es de segundo medio y eso lo sacaron de la PSU para la prueba de transición. Sacaron de segundo medio, sacaron concentraciones, que es eso que tú estás diciendo de masa a masa, y sacaron propiedades coligativas. Dejaron solo química orgánica con respecto a segundo medio. Ya. Entonces, establezco la masa y la masa molecular. ¿Por qué? Porque necesito establecer relación de moles. ¿Ok? Moles de calcio entre masa molecular de el calcio. Ahí. Muy bien. ¿Cuánto me da esos valores? ¿Por qué estoy sacando esto? Porque yo necesito sacar la masa del calcio. Y no tengo ninguna otra manera de sacarla que no sea esta. Porque mi pregunta general es, ¿cuánto de calcio está aportando esa pastilla? Para yo saber cuánto necesita esa persona. La mitad de la pastilla, el doctor le bajó la dosis, le subió la dosis. No olvidemos que de ahí partió mi problema. Chiquillos, ¿de dónde saco yo la masa del carbonato? Yo me voy al ejercicio de nuevo. Masa de carbonato de calcio. Me dice que la presentación de la pastilla es de 500 miligramos. De ahí la saco. Entonces, espérenme que... Ahí. Aquí para insertar otro... Uy, espérenme. Ahí. Para insertar otra ecuación. Para el resultado. Ahí está. Entonces, la masa del carbonato de calcio, ¿de dónde la saco? Del ejercicio. Decía que la pastilla era de 500 miligramos. Ahí está. La masa molecular del carbonato de calcio la tengo que sacar. Voy a hacer como un pequeño paréntesis, ¿ya? Acá, a un ladito, para sacar la masa molecular. ¿Cómo se saca la masa molecular? Voy a partir siempre de la fórmula química del compuesto o de la masa que yo quiero, en este caso es de la del carbonato de calcio, CO3. CO3. ¿Qué elementos tengo yo acá? Tengo calcio, tengo carbono y tengo oxígeno. ¿Ok? Eso es lo primero que yo necesito saber para calcular mi masa molecular de cualquier compuesto, chiquillo. Esto es aplicable a cualquier compuesto. Después, ¿qué es lo otro que yo necesito saber? Yo necesito saber cuántos átomos hay de cada uno de estos. ¿Y dónde veo yo eso? La cantidad de átomos se ve en el numerito que tiene en la parte de abajo la fórmula. Si no tiene nada, asumo que es un 1. Acá en el calcio no tiene nada, entonces yo asumo que es un 1. El carbono no tiene nada, yo asumo que es un 1. Y el oxígeno tiene 3. ¿Todos lo vieron? ¿Me siguen la idea que llevo? Sí, profe. Muy bien. ¿Por cuánto voy a multiplicar yo para calcular la masa molecular, chiquillos? Por el peso de la tabla periódica de estos señores. El calcio, ¿cuánto pesa el calcio en la tabla periódica? Nos vamos a una tabla periódica cualquiera, ¿ya? Y si no, en la prueba, a ustedes se lo ponen en la primera parte, si no me equivoco. Ahí están los pesos. El calcio pesa 40 gramos mol. El carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16. Multiplico eso. 40 por 1, 40. 12 por 1, 12. 16 por 3, 48, si no me equivoco. Y todo eso, nosotros le vamos a colocar un resultado final. Vamos a sumar en cualquier calculadora. 40 más 12 más 48 son 100. Quiere decir que la masa del carbonato de calcio son 100 gramos mol, porque todas las masas atómicas nosotros las expresamos en gramos mol. ¿Ok? Y así se calcula cualquier masa molecular. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan de cuando lo vieron en primero medio? Sí, profe. Por eso yo sabía que ahí estaba.
Chiquillos, entonces ese es el valor que yo coloco acá abajo. 100 gramos de la masa molecular, ajá, 100 gramos mol. Ahora yo me voy acá. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer acá, chiquillos? Masa del calcio, es que yo no la conozco. Eso es lo que yo ando buscando acá. Entonces, ¿qué hago yo cuando yo algo no conozco? Yo escribo un signo de interrogación, ¿cierto? O una X. No lo conozco. Es mi incógnita. La masa molecular del calcio yo la puedo conseguir, por supuesto. Está en la tabla periódica. ¿Cuánto pesaba el calcio? 40. Ese es el valor que yo voy a colocar acá abajo y digo 40 gramos sobre mol. ¿Ven? Ahora, esto acá es como que tuviese una división gigante. Déjame que voy a tratar de dibujarla aquí. Ay, no, mi mouse no sirve. Espérame para tratar de dibujarla con el otro mouse. Es como que yo tuviese una división gigante acá. Ahí lo logré hacer un poquito mejor. ¿Qué necesito yo? Esto, este incógnito de aquí, la masa del calcio. ¿Ven? ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, vamos a establecer acá otra operación. Vamos a insertar otro. Prefiero hacerlo así con ecuaciones para que a ustedes les quede más claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ya, acá en la ecuación vamos a ver cómo nos quedó esto. Esta masa del calcio, ¿qué se supone que está haciendo acá? Multiplicando, dividiendo, sumando, restando. ¿Qué está haciendo? Mi incógnita. Mi incógnita está dividiendo acá, ¿sí o no? Pasa del otro lado multiplicando al que está acá abajo. Por lo tanto, esto me va a quedar de la siguiente manera. 500 miligramos multiplicado. Esto es matemática. Artificios matemáticos. Por 40 gramos sobre mol dividido en 100 gramos sobre mol por... 100 gramos ¿Esa es la sobre regla mol. de los extremos, profe? Por mi incógnita. Ahí la tengo. Ya yo llevé eso a esto. ¿Qué tengo que hacer? Seguir achicando. ¿Qué pasa con mi incógnita? Mi incógnita está acá. Yo la voy a pasar al otro lado de la igualdad. Y yo voy a decir que ahora, para yo poder calcular esto, ¿cuál es la operación matemática que yo tengo que hacer? Para yo poder decir, espérenme para colocarlo por acá, ahí. La masa del calcio es igual a 500 miligramos por 40 gramos sobre mol dividido en 100 gramos sobre mol. Lo primero que yo hago es decir, gramos sobre mol se simplifica porque está una unidad arriba y la otra unidad abajo. A ver, aquí. Simplificamos los gramos sobre mol. Me está quedando unidad de miligramos. ¿Es correcto? Sí, porque yo ando buscando masa. Está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, eso yo lo voy a meter en una calculadora. 500 por 40. Y eso yo lo divido en 100. 500 por 40 dividido en 100. Son 200. ¿200 qué? 200 miligramos. Porque fue la unidad que a mí me quedó. 200 miligramos. Esto es igual a 200 miligramos. ¿Qué quiere decir, chiquillos? Ya nosotros aquí llegamos a la cantidad de calcio que ella está consumiendo con una pastilla. 200 miligramos. Porque la pastilla es de 500 miligramos, pero nosotros con este cálculo logramos establecer la cantidad de calcio exacta para poder decir, el doctor la aumentó o la disminuyó. Cada pastilla contiene 200 miligramos de calcio. Ya eso lo acabamos de determinar.
Entonces vámonos a las opciones a ver qué implica eso. Ella necesitaba ¿cuánto? 400, ¿recuerdan? Porque debía consumir 1000, ya estaba consumiendo 600. Ahora vamos a ver si cuál de mis opciones es la opción correcta. La opción A dice, una tableta no es suficiente para cubrir adicionalmente las necesidades de carbonato. Es que ella no necesita carbonato, ella necesita calcio. La opción A no es. El médico busca fortalecer el consumo de calcio entregando más del límite recomendado. Ningún médico puede entregar más del límite recomendado de los 1000 miligramos, porque ese es el límite. ¿Entienden? Descarte. Tampoco es la B. Opción C. El carbonato de calcio no es una buena fuente de calcio, por tanto, siempre requiere duplicar la dosis. No lo sabemos. Una tableta no es suficiente para cubrir la necesidad de calcio de esta persona. Una tableta no es suficiente, de eso estamos claros, porque ya necesitaba 400. Y una pastilla solo le aportaba 200. El médico decide entregar directamente 1000 miligramos de calcio equivalente a 2 tabletas. No, porque en 2 tabletas hay 1000 miligramos del medicamento, pero no todo ese porcentaje de calcio. Entonces, chiquillos, según esto, la opción correcta para ustedes, ¿cuál es? Para mí la opción D, donde dice, una tableta no es suficiente para cubrir las necesidades de calcio de esta persona. ¿Ven? Porque ya dijimos que una tableta solo tenía 200. Súper engorroso, chiquillos, para llegar aquí. Pero vamos sobre seguro, ¿ok? ¿Y cómo se hace esto? Ah, porque nosotros estamos diciendo cuál es la cantidad que hay de cada uno de ellos. ¿Ven? ¿Se entendió lo que se hizo acá? Es complejo, chiquillos. Este tipo de ejercicios a lo mejor les va a quitar mucho más tiempo. Pudiesen hacerlo por descarte, pero el descarte no siempre funciona. Yo prefiero mostrarles cómo se hace y ya después ahí ustedes toman sus propias conclusiones de cómo hacerlo en la prueba. Avancemos un poquito más por acá. Otra pregunta que tiene que ver y que la quise colocar porque no es tanto lo que tenga que ver estrechamente con geometría, sino porque muchas veces este tipo de preguntas hacen que se equivoquen. Y son preguntas, la verdad, bastante sencillas. Léanlas y díganme, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta para esa pregunta? Yo creo que es la E, profe. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna respuesta? ¿Alguna vez han visto este montaje en persona? Yo lo he visto en película. Yo la vi en un museo. ¿Ya? ¿Y cuál creen ustedes entonces que es la opción correcta? Ya por ahí me dijeron la E. ¿Qué otra opción creen ustedes que es correcta? ¿O todos se quedan con la E? Ya.
Dime, Daphne, te escucho. También iba a decir que estoy con la E. Ya, veamos. Dice, el siguiente equipo de laboratorio, y te muestro un montaje. Este montaje es conocido como montaje de destilación. ¿Ok? Un soporte universal, un mechero, un balón, tubo de destilación, mangueras del agua, termómetro, un matraz que recibe la sustancia que se está destilando. Esto es un montaje de destilación, pero ¿qué se estudia o qué? ¿Para qué sirve este equipo? Me dan las siguientes opciones. Separar los componentes de una solución, aumentar la solubilidad de una solución, demostrar que el agua es un compuesto, diluir una solución concentrada, aumentar el punto de ebullición de una solución. Chiquillos, esta pregunta, ustedes la pueden ver súper sencilla y es de esas preguntas que tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque como lo ven es una pregunta súper sencilla, un montaje que está en los libros, que se supone que se vio en segundo medio, pero tenemos, o en primero medio creo, pero tenemos que entender algo. Tenemos que saber definir qué es el proceso de destilación. Si ustedes buscan el concepto de destilación, les va a decir técnica de separación de mezclas que es utilizada para separar dos o más componentes de un compuesto que tengan distintos puntos de ebullición. Inclusive ustedes sabiendo el concepto, que es este que yo les acabo de decir, que no lo leí en ningún lado, pero es ese, créanme. Ustedes se pueden llegar a confundir porque según lo que yo les acabo de decir, yo les hablé de punto de ebullición y les hablé de separar componentes. Entonces, ¿es la A o es la E? Pero es que tenemos que entender que la destilación sirve para separar componentes de una solución a distintos puntos de ebullición. Por ejemplo, yo tengo agua y alcohol. Yo coloco acá, ¿cómo funciona? Yo coloco acá el agua y el alcohol a calor, ¿verdad? Acá un termómetro. ¿Por qué me sirve a mí el termómetro? Para poder determinar cuál es la sustancia que está saliendo. Porque si se supone que tienen dos tipos de puntos de ebullición diferentes, estamos hablando básicamente de que yo conozco esos puntos de ebullición. Porque el punto de ebullición es una propiedad física, se conoce de los distintos compuestos. Yo sé, por ejemplo, que el alcohol ebulle a 82 grados, mientras que el agua ebulle a 99 o 100, dependiendo de la pureza. Entonces yo coloco eso acá en el tubo de refrigeración donde pasa agua, hay un tubo capilar en medio, cae la sustancia aquí. Sirve para separar sustancias a distintos tipos de ebullición, no para aumentar el punto de ebullición. Entonces la opción correcta en este caso es la opción A. ¿Ven? ¿Por qué les quise presentar esta pregunta? Porque me la encontré cuando estaba haciendo esta presentación. Y dije, son malos esta gente, porque confunde. Y es algo que creemos que súper fácil, pero nos puede llegar a confundir. Así que, conceptualmente, la que más se apropia es esta, la opción A. Separar los componentes de una solución. ¿Ok, chiquillos? Ya. Vámonos a este ejercicio. Creo que nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero siento que es importante que veamos esto, chicos. Fíjense, voy a tratar de ir un poco más rápido. Dice, el nitrato de plata, y me da la fórmula AgNO3, reacciona con el sulfuro de sodio, y me da la fórmula Na2S. Según la siguiente ecuación, y me la dan ya balanceada, 2 moles de nitrato de plata reaccionan con 1 mol de sulfuro de sodio para producir 1 mol de sulfuro de plata más 2 moles de nitrato de sodio. Así se lee esa ecuación. Y me dice, si reacciona 1 mol de nitrato
de plata, la cual la masa molar es, y ya le dan la masa molar para que usted no tenga que calcularla, con 26 gramos de sulfuro de sodio, la cual también me da la masa molar porque de ahí le está cortando camino, es correcto afirmar que el sulfuro de sodio es el reactivo limitante. B, se consume todo el nitrato de plata, se forma un mol de nitrato de sodio. Se forman 85 gramos de nitrato de sodio, se forma un mol de sulfuro de plata. ¿Cuál de esas opciones es correcto afirmar? Lo primero que nosotros tenemos que saber acá es que cuando a mí me hablan de esto, tengo que ver quién es mi reactivo limitante. El reactivo limitante, en teoría, es el reactivo que se consume primero en una reacción. Mi ecuación está planteada para 2 moles de nitrato de plata y a mí me plantean y me dicen acá abajo si reacciona 1 mol de nitrato de plata con 26 gramos de sulfuro de sodio. ¿Qué pasa? Chiquillos, ¿cuál es la primera apreciación que ustedes pudiesen tener de este ejercicio? ¿Cómo lo abordarían ustedes en una prueba? Yo haría la fórmula que hizo en el ejercicio anterior. Exactamente. Eso se hace, calcular los moles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar con moles cuando estamos hablando de estequiometría o con masas si así me lo pidiese el ejercicio. Pero es que aquí me están mandando a comparar peras con manzanas, me están mandando a comparar moles con gramos. Eso no puede ser. Así que muy bien, eso es lo primero, calculo los moles. ¿Tengo para calcular los moles? Por supuesto, si aquí a mí me están dando masa y masa molecular. ¿Qué hago? Me voy a salir de acá porque como ya saben, espérenme. Como ya el mouse está malo, entonces voy a salirme para poder escribir un poco mejor así de esta parte. Aquí. Ya. Voy a insertar por aquí. Ajá. Entonces, para yo calcular los moles, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que hacer es decir, ¿quién es el que yo necesito transformar el sulfuro de sodio? Porque es el que yo tengo en masa. Entonces yo digo 26 gramos divididos con la masa molecular, que no la tengo que calcular porque el ejercicio fue bueno y me la dio. 78 gramos sobre mol. Si yo saco eso en una calculadora, vamos a sacarlo aquí, 26 dividido en 78. Aquí tengo mi celular, esperen. 26 dividido en 78 son 0,33. 0,33 moles. Ok. 0,33 moles. Uy, perdón. Eso es un dato importante. ¿Y cómo yo voy a analizar eso ahora? Yo voy a decir acá. En mi pregunta me tengo que basar. Si reacciona un mol de nitrato de plata, ahí. La relación estequiométrica. Yo me tengo que fijar en esa fórmula que está arriba, donde dice 2 moles de nitrato de plata producen un mol, y acá se los voy a subrayar. 2 moles de nitrato de plata producen, aquí, 2 moles de nitrato de plata producen un mol de sulfuro de sodio. Entonces, un mol de nitrato de plata produce ¿cuánto de sulfuro, chiquillos? ¿Cómo lo podemos analizar ahí? Si la relación estequiométrica me dice que es 2:1.
2 moles de nitrato de plata producen 1 mol de sulfuro de sodio. Entonces, 1 mol de nitrato de plata, ¿cuánto produce de sulfuro? Debería ser la mitad, Exactamente. ¿Cuánto es la mitad de 1? 0,5. Muy bien. Entonces, yo establezco que con esa relación, ¿verdad? Aquí, espérenme para copiar por aquí. Yo establezco entonces que con esa relación se reacciona o se necesitan 0,5 moles del Na2S, ¿ya? ¿Y cuántos moles tenemos? ¿Cuántos moles obtuvimos? 0,33. 0,33 es mayor que 0,5. No, No. Entonces se necesitan 0,5 y solo hay 0,33. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En consecuencia, el Na2S es el reactivo limitante. ¿Por qué yo sé eso? Señores, porque se acabó antes. Se necesitaban 0,5 y solo hay en la reacción 0,33. Acá está. ¿Ven? Entonces, hay una manera de que yo traduzca eso en una respuesta de estas que están aquí. La opción A dice el sulfuro de sodio y el reactivo limitante es una opción. Y ya yo lo acabo de comprobar con cálculos. Entonces, ahí la opción A es la respuesta correcta. ¿Se entendió? sí, profe. No estoy diciendo que este contenido sea fácil. No, todo lo contrario. La verdad, cuesta bastante. Así que se los digo, lean harto. Busquen en internet, hagan preguntas. Yo voy a tratar de elaborar material. Tengo una lengua como enredada. Yo voy a tratar de elaborar material en cortaguías, guías de ejercicio, para que ustedes vayan repasando, chiquillos, y se vayan centrando, sobre todo en este contenido que considero que es el que pueden llegar a estar un poco más deficiente. ¿Ya? Yo tenía más ejercicios, pero bueno, ya como el tiempo se me agotó. Pero podemos hacer este último, prometo, el último. Este es un poquito más rápido. Pero es que quiero que presten detalle aquí. Miren, por ejemplo, este ejercicio. Ya, este último nos vamos. Dice, en la siguiente figura se representan los productos de una reacción química y aparece esto. Ustedes saben, o por lo menos deberían de saber, lo siguiente. Y si no, recuérdenlo de ahora en adelante. Por lo general, los átomos de los distintos elementos se representan con color y tamaño. Por ejemplo, el hidrógeno casi siempre se representa con blanco, el carbono con negro. En este caso no, porque aquí está todo blanco y negro, así que acá no vale. Pero también con tamaños relativos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un átomo de carbono va a ser más chiquitito que uno de carbono, que uno de oxígeno. ¿Ya? Y acá me dan una representación y me dicen esta molécula que está acá, donde yo veo 4 figuritas o 4 circulitos negros y 2 circulitos blancos, formando 2 compuestos iguales. Me dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes combinaciones estequiométricas de reactantes dan origen a esos productos? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que da origen a eso? Prestando atención a la ley de Lavoisier que les hablé hace un rato, donde decía que la materia no se creaba ni se destruía, donde solamente se iba a transformar.
Yo a simple vista creo que puede ser la C. Exactamente, esa es. A simple vista, chiquilla. Hay cosas que así como hay ejercicios que nos van a quitar harto tiempo, hay otros como este que no tanto. ¿Por qué? Porque usted mire la molécula de arriba y diga, hay 2 en blanco, 2 blancas y 4 negras. ¿Cuál de estos me pueden llegar a producir? Ya, la opción A tiene 2 negras, no me sirve. La opción B tiene 1 negra, no me sirve. La opción D tiene 1 negra. Y la opción E tiene 2 negras. Yo necesito 4. ¿Cuál es la única que me da 4? La opción C, que tiene un 2 y me dice que se multiplica ese 2 por esas 2 negras. Y las blancas, también tiene las 2 que yo necesito para representar y llegar esto al final. Así que la opción C era la opción correcta. ¿Ven? Chiquillos, nos faltó un poquito más, pero yo creo que vamos a volver con las clases luego de que pase el ensayo y la retro, así que ahí voy a volver a retomar el contenido de estequiometría. Sobre todo en lo que es composición centesimal, porcentual y fórmula molecular y empírica, ¿ya? Quedo al debe con ustedes en eso porque ya el tiempo hoy se nos agotó.